Hola, esto es la voz del fandom, y hoy te traigo un fanfic de One Piece. Las imágenes, la música y la historia, todos los derechos a sus respectivos autores. Si la historia es de tu agrado, deja tu like y suscríbete. Subiré más capítulos pronto. Gracias por escuchar. El palacio donde residía Claudio era uno de los mejores de la Casa de Dios. Especialmente ahora que Claudio había sido renacido con un nuevo sentido del gusto, su vida había tomado un aire de lujo refinado. Ya no era el derrochador dragón celestial que una vez había sido. En el centro de la sala había una mesa tallada en la mejor caoba, sobre la cual descansaba un quemador de incienso en forma de dragón intrincadamente diseñado. Un solo palo de incienso ardía lentamente dentro, liberando una débil fragancia que llenaba toda la habitación, calmando la mente y calmando el alma. Este solo palo de incienso podría arder durante un día completo y valía la asombrosa cifra de 20 millones de beri. Zeka, un juego de té se sentó sobre la mesa, de apariencia simple pero impregnado de extravagancia. El té en sí era de la más alta calidad, especialmente elegido del país de Kano. Preparado a partir de las hojas más tiernas, solo un sorbo dejó una fragancia persistente en la boca. Incluso cuando se coloca al lado del incienso, el sutil aroma del té aún podría detectarse. Al lado de la mesa había una mecedora de ratán con un cojín de terciopelo. Claudio descansó medio reclinado en la silla, sosteniendo un libro de historia en sus manos, un volumen raro y valioso que registró el conocimiento perdido en la mayor parte del mundo. Incluso si se colocara en el famoso árbol del conocimiento en la isla de Ohara, se consideraría un tesoro. Sin embargo, Claudio manejó el libro con indiferencia. Cada vez que encontraba algo interesante, simplemente doblaba la esquina de la página como un marcador. Si tuviera un bolígrafo, incluso podría haber garabateado notas directamente en el tomo antiguo. Para un erudito, su tratamiento descuidado de un artefacto tan precioso habría sido una blasfemia. Pero después de un tiempo, Claudio perdió interés. Cerró el libro con un suspiro, sacudiendo la cabeza con decepción. Todo es material a nivel de superficie que carece de profundidad real. Parece que la historia de este mundo está estrechamente controlada por el gobierno mundial. Incluso como dragón celestial, no puedo profundizar fácilmente en las verdades del pasado. Lanzó el libro de valor incalculable casualmente sobre la mesa y tomó una taza de té, tomando un sorbo lento. Claudio había pensado una vez que, como dragón celestial, no tendría problemas para descubrir los misterios de hace 800 años, los secretos enterrados en lo profundo del mundo pirata. Sin embargo, claramente había subestimado el dominio del gobierno mundial sobre ese conocimiento. Durante el último mes más o menos, Claudio se había dedicado a la superación personal. Todas las mañanas, seguía los ejercicios de construcción de cimientos que Zephyr le había enseñado. Por las tardes, practicaba el dominio de sus poderes de fruta del diablo, y por las tardes, se sumergía en la lectura. A pesar de todos sus esfuerzos, Claudio había encontrado pocas o ninguna respuesta con respecto a los antiguos misterios del mundo. Parecía que incluso los dragones celestiales de menor rango, como él, se mantenían lejos de las verdades ocultas del pasado. Por ahora, había pasado más de un mes desde que Zephyr lo había rescatado del Nuevo Mundo. Tal como Claudio había predicho, después de Omimo anunció que Claudio no asumiría el cargo de jefe de la familia Don Quijote, todas las luchas internas habían desaparecido. De hecho, el número de sirvientes alrededor de Claudio había disminuido misteriosamente. Por supuesto, no fue porque Claudio había ido en una juerga de venganza, ejecutándolos a todos. Más bien, simplemente habían desaparecido, presumiblemente asesinados. Claudio tenía una fuerte sospecha de que Lancelot, el nuevo jefe de la familia, estaba detrás de él. No fue difícil de entender. Lancelot nunca había tenido la intención de matar a Claudio. No era un hombre sediento de sangre. Los intentos anteriores de eliminar a Claudio de los asuntos de la familia fueron puramente por necesidad para el futuro de la familia Don Quijote. Pero ahora que Claudio se había hecho a un lado voluntariamente y no representaba una amenaza, no había razón para que Lancelot continuara apuntándolo. Por el contrario, Lancelot incluso había hecho todo lo posible para hacer las paces. Durante el mes pasado, había enviado regalos a Claudio cada pocos días, desde artículos de lujo hasta entrenadores personales, cuando escuchó que Claudio había comenzado a hacer ejercicio. Claudio aceptó los regalos sin quejarse. Después de todo, no tenía sentido guardar rencor por los tontos errores de su predecesor. De hecho, Claudio había llegado a ver a Lancelot bajo una luz favorable. Después de observarlo durante el mes pasado y reflexionar sobre eventos pasados, Claudio se dio cuenta de que Lancelot era un hombre inteligente y calculado.
No era tan despiadado como muchos otros dragones celestiales. Claudio incluso había escuchado rumores de que Lancelot ocasionalmente liberaba a los esclavos de un raro acto de bondad entre la nobleza. En última instancia, Claudio no tenía una mala voluntad persistente hacia Lancelot. El hombre simplemente estaba haciendo lo necesario para asegurar el futuro de la familia. A cambio, Lancelot había compensado bien a Claudio, y sus conflictos anteriores se habían desvanecido en recuerdos lejanos, enterrados junto a los sirvientes que una vez habían conspirado contra él. Claudio no vio ninguna necesidad de desenterrar el pasado. Estaba más que contento de dejar que las cosas permanecieran como estaban. Dejando su té, Claudio se levantó de la mecedora. Se acercó y sacudió ligeramente una pequeña campana sentada sobre la mesa, su campana resonando suavemente por la habitación. Momentos después, una hermosa criada con un uniforme en blanco y negro entró en la habitación, su cabeza se inclinó respetuosamente. Su delicado rostro y su elegante figura la hacían parecer casi irreal. En una voz suave, ella preguntó, «San Claudio, ¿cuáles son sus órdenes?» Claudio le sonrió y le preguntó casualmente, «¿As Dolphy viene hoy?» Recientemente, Doflamingo había tenido la costumbre de visitar a Claudio regularmente, arrastrándolo por todo tipo de travesuras. Claudio había rechazado a menudo las invitaciones de su primo, usando la excusa de que todavía se estaba recuperando de su terrible experiencia. Hoy, Claudio encontró extraño que Doflamingo no hubiera aparecido para molestarlo. «No, Saint Doflamingo no lo visitó hoy», respondió rápidamente la criada. «Creo que tuvo un desacuerdo con Saint Dominantes». «Ah, ya veo. Eso no es demasiado sorprendente», Claudio asintió cuidadosamente. Doflamingo era ciertamente el extraño en su familia. Su padre, Omin, era un hombre amable y simple, demasiado amable, de hecho. Su madre era similar, y su hermano menor, Rocinante, era la imagen perfecta de un noble, un completo contraste con la naturaleza violenta y cruel de Doflamingo. No era inusual que Doflamingo se pusiera de cabeza con su padre, especialmente porque regularmente hacía cosas que Omin desaprobaba. A diferencia de su familia, Doflamingo era conocido por sus tendencias sádicas. Disfrutaba atormentando a los esclavos, haciéndolos luchar hasta la muerte en el Coliseo, y a menudo encontraba formas creativas de torturar a cualquiera que lo cruzara, incluidos sus propios sirvientes. No es de extrañar que prefiriera la compañía de Claudio. En la mente de Doflamingo, su primo era tan cruel y retorcido como él. Al darse cuenta de que Claudio parecía de buen humor, la criada reunió su coraje y habló de nuevo, «Su Alteza, ¿no va a salir a caminar hoy?» Claudio la miró sorprendida. No era frecuente que una criada se atreviera a hacer tal sugerencia. Su audacia destacaba algo que era increíblemente raro entre los sirvientes del dragón celestial, que generalmente actuaban más como autómatas sin sentido que como personas. Esta doncella en particular había sido asignada recientemente a Claudio después de dispararle a su ex mayordomo en el puerto. Comprensiblemente, ella había estado aterrorizada al principio, conociendo la reputación de San Claudio. Los rumores que lo rodeaban, su tiranía, su imprevisibilidad la habían hecho temer por su vida. Pero en el último mes, su percepción había cambiado drásticamente. Claudio no era la figura brutal que los rumores lo hacían ser. No era tiránico, y no era un desperdicio perezoso como la mayoría de los dragones celestiales. En todo caso, parecía accesible. Su comportamiento no exudaba la arrogancia habitual de la nobleza. Ella había comenzado a verlo como un maestro mucho más razonable de lo que esperaba. Tal vez fue debido a esta creciente familiaridad que se había atrevido a hacer tal pregunta. Pero tan pronto como las palabras salieron de su boca, se arrepintió de ellas, temiendo haber sobrepasado sus límites. Claudio, sin embargo, encontró su audacia refrescante. Él le sonrió, «Nia, no tengas tanto miedo. No te voy a morder». En cuanto a dar un paseo, miró por la ventana al cielo y luego sacudió la cabeza. «No, creo que me quedaré hoy. Quizás en otro momento». La criada, Nia, dio un tranquilo suspiro de alivio. Aunque Claudio había rechazado su sugerencia, sintió una sensación de logro, como la distancia entre ella y su maestro se había reducido muy ligeramente. «Desde mañana, deja de traerme estos libros de historia. En cambio, quiero libros sobre las costumbres y culturas de otros países». «Ahí es donde está mi interés ahora», dijo Claudio con una sonrisa. «Sí, Su Alteza, seguiré sus órdenes», respondió Nia rápidamente, inclinándose respetuosamente. Temprano en la mañana, con la ayuda de las criadas del palacio, Claudio completó su rutina matutina de lavado y vestirse.
No llevaba la icónica túnica blanca de los dragones celestiales, ni llevaba el casco de burbuja habitual que la mayoría de ellos usaban para protegerse del aire sucio de los plebeyos. En cambio, optó por ropa simple y práctica que permitía un movimiento fácil. Por el momento, Claudio estaba realizando ejercicios básicos en su vasto patio. Para la gente de Mariejois, el comportamiento de Claudio parecía extraño, y aunque había susurros sobre él, nadie lo tomó demasiado en serio. ¿Por qué? Bueno, era simplemente una parte de la reputación que la familia Don Quijote había ganado a lo largo de los siglos. Entre los dragones celestiales, la familia Don Quijote era considerada un poco excéntrica. Durante más de 800 años, habían producido constantemente individuos que, a los ojos de otros dragones celestiales, parecían un poco desquiciados. Tomemos, por ejemplo, a su tío Omin, que se estaba preparando para mudarse a Nord Blue. Luego estaba Lancelot, quien perdonó a los esclavos como si fuera un gesto casual. Ahora, Claudio fue contado entre estas oportunidades debido a su nuevo estilo de vida. Entonces, cuando Claudio decidió no usar las túnicas sagradas típicas, se negó a ponerse un casco de burbuja y, en cambio, pasó su tiempo en entrenamiento físico. Otros dragones celestiales lo descartaron como otra peculiaridad extraña de la familia Don Quijote. A lo sumo, podrían cotillar sobre él durante conversaciones ociosas durante las comidas. Al propio Claudio no le importaba menos. No era del tipo que abandonaba su patrimonio a menos que fuera absolutamente necesario, y no estaba preocupado por los rumores. Deja que la gente diga lo que quería. Como dragón celestial, y miembro de la familia Don Quijote nada menos, siempre y cuando no cruzara ninguna línea importante, nadie interferiría con cualquier tontería en la que decidiera disfrutar. Después de completar un conjunto de ejercicios basados en las instrucciones dejadas por Zephyr, Claudio limpió el sudor de su frente. Su entrenamiento lo había dejado sintiéndose renovado pero ligeramente fatigado. Mientras recuperaba el aliento, Nia, la criada que recientemente se había familiarizado con Claudio, se acercó con una pila de toallas recién lavadas, fragantes y suaves. En los últimos días, Nia había notado cambios significativos en sus interacciones con Claudio. No solo parecía apreciar genuinamente su presencia, sino que incluso bromeaba con ella ocasionalmente. Quizás el cambio más notable fue que Claudio le había permitido sentarse y comer con él durante las comidas, un privilegio que hizo que los otros sirvientes se sintieran extremadamente envidiosos. Nia había llegado a comprender su temperamento y ahora se sentía mucho más a gusto a su alrededor, reemplazando su miedo inicial con una sensación de camaradería. Su Alteza, dijo Nia suavemente, viendo a Claudio limpiarse el sudor, he oído que es posible exagerar el entrenamiento de la fundación. Si te esfuerzas demasiado, en realidad podría dañar tu cuerpo. El té que preparé es cálido y listo para ti. ¿Por qué no te tomas un descanso antes de continuar? Si hubiera sido unos días antes, Nia no se habría atrevido a hacer tal sugerencia. Pero ahora, ella habló con facilidad, sabiendo que Claudio tomaría sus palabras con calma. Claudio se rió entre dientes y le devolvió la toalla. ¿Es así? Bueno, si lo dices, descansaré un poco. Conocía sus propios límites. En los últimos días, había estado estudiando sus habilidades de fruta del diablo junto con su entrenamiento físico. Si bien su resistencia se vio reforzada por los efectos regenerativos de su fruta, no tenía prisa. Se contentó con progresar lenta y constantemente, construyendo sus cimientos paso a paso. Se sentó en una pequeña mesa en el patio, tomando unos sorbos del té caliente que Nia había preparado. En el mundo de los piratas, la gente a menudo creía que el trabajo duro solo podía mover montañas y parcialmente mares. Pero la verdad era más matizada. El trabajo duro era esencial, sí, pero el talento era igual de importante. Y además de eso, los recursos materiales jugaron un papel crucial. Claudio no tenía escasez de talento. Desde que había despertado a su nueva vida, había sido diligente en perfeccionar sus habilidades. En cuanto a los recursos materiales, bueno, como dragón celestial, esos eran prácticamente infinitos. La riqueza y la influencia estaban a su disposición sin que él siquiera tuviera que preguntar. Y aquellos en Mariejois que buscaban el favor con él se esforzarían por ducharlo con regalos y ayuda. En su experiencia, lograr el dominio a menudo implicaba algún nivel de lesión o desgaste en el cuerpo. Aquí fue donde los recursos se volvieron invaluables. Sin el apoyo adecuado, fue fácil desarrollar lesiones persistentes. Pero con las herramientas adecuadas, uno podría desbloquear todo su potencial. Tome el té que estaba bebiendo, por ejemplo. No era solo una bebida.
fue especialmente formulado para mejorar los beneficios del entrenamiento físico, desbloqueando el potencial latente en el cuerpo. Si bien los soldados de la Marina podrían soñar con tener acceso a tales lujos, incluso ellos no podían permitirse igualar el nivel de extravagancia que Claudio disfrutaba a diario. Esta era la cruda realidad del poder y la riqueza. Fue lo mismo en la sede de la Marina. Los reclutas talentosos fueron eliminados a través de rigurosos procesos de selección, y los mejores fueron enviados a programas de élite como el campo de entrenamiento de oficiales, que monopolizó posiciones de alto rango de la Marina. Los marines canalizaron sus mejores recursos en estos pocos seleccionados, asegurando que tuvieran todas las ventajas en su camino hacia la grandeza. Sin tal respaldo, sería imposible tener éxito tan fácilmente. Claudio estaba en una situación similar. Nació en el más alto nivel de la sociedad, no tenía que preocuparse por las luchas financieras o la falta de apoyo. Mientras no desperdiciara su potencial y trabajara duro, sus logros futuros serían indudablemente impresionantes. Cuando Claudio se sentó, Mia lo avivó suavemente para evitar el calor del verano. Mientras tanto, Claudio tocó absentemente su barbilla, profundamente en sus pensamientos. Poco a poco, levantó la mano y comenzaron a formarse mechones de humo blanco a su alcance. Mia no se sorprendió por esto. Se había acostumbrado a ver a Claudio practicar sus poderes de fruta del diablo. Observó con curiosidad cómo el humo se condensaba, transformándose en algo mucho más tangible de nitrógeno líquido. Claudio había estado estudiando los poderes de su fruta de nitrógeno en serio últimamente. Había descubierto que al comprimir el gas nitrógeno, podía condensarlo en forma líquida. Y el nitrógeno líquido no era poca cosa, era una herramienta increíblemente poderosa. Para empezar, hacía mucho frío. Cuando se vaporizó, absorbió el calor rápidamente, congelando cualquier cosa con la que entró en contacto. La congelación causada por este proceso de congelación fue irreversible, lo que la convierte en un arma peligrosa y efectiva. Además, el nitrógeno líquido era químicamente inerte y no soportaba la combustión. En teoría, podría usarse para contrarrestar las habilidades basadas en el fuego. Claudio incluso sospechaba que, si se desarrollaba completamente, podría defenderse contra los poderes basados en el magma de Akaimu. Y esta fue solo una aplicación de la fruta de nitrógeno. Había innumerables otras posibilidades esperando ser exploradas. Pero por ahora, Claudio estaba tomando las cosas con calma. El desarrollo del poder de una fruta del diablo fue un proceso a largo plazo que requirió paciencia y práctica. La niebla de gas nitrógeno envolvió la taza de té sobre la mesa. Después de unos segundos, el té una vez caliente se había congelado. Claudio sonrió con satisfacción y tocó la taza congelada con el dedo. La taza de té se rompió en pequeños fragmentos, lo que demuestra el poder absoluto del nitrógeno congelado. Ah. Mia jadeó sorprendida. Claudio se volvió hacia ella, divertido. ¿Qué pasa? ¿Tenías miedo? Mia sacudió la cabeza, su curiosidad despertó. No, es simplemente extraño. No sentí ningún frío viniendo de él. Claudio se rió entre dientes. Esa es la naturaleza del nitrógeno líquido. Para cuando sientas el frío, ya es demasiado tarde. Miró su mano, todavía detrás de mechones de nitrógeno. Este es el poder de la ciencia combinado con las habilidades de una fruta del diablo. Algunos podrían reírse de mí por poseer esta habilidad, pero me parece lleno de potencial. Mia asintió, pero después de un momento, dudó. Su Alteza, tengo una pregunta. No estoy seguro de si debería preguntarlo. Claudio, intrigado, le sonrió. Adelante. Preguntar lejos. Mia respiró, reuniendo su coraje. Eres un dragón celestial descendiente del Creador y un dios entre los hombres. Puedes tener cualquier cosa en este mundo con solo una palabra. Entonces, ¿por qué trabajas tan duro para aumentar tu fuerza? La sonrisa de Claudio se profundizó, y su expresión se volvió reflexiva. Su mirada se hizo distante mientras hablaba suavemente, las personas que no tienen preocupaciones deben tener previsión, Mia. Hoy, puedo ser un dios caminando en el mundo, pero ¿quién puede garantizar que siempre será el caso? Mia se quedó sin palabras. En su mente, el gobierno mundial y los marines eran fuerzas inmejorables. ¿Quién en el mundo podría desafiar a los dragones celestiales? ¿No habían gobernado el mundo durante más de 800 años? Claudio vio la confusión en sus ojos y continuó, sin la fuerza para apoyarlo, esta llamada Dios no es más que un castillo en el cielo. Se ve magnífico en la superficie, pero es frágil. Todo lo que se necesita es un solo golpe, y todo colapsará.
Aunque Claudio disfrutó de su vida actual como dragón celestial, no era ingenuo. Sabía que en algún lugar, más allá de los horizontes del mundo que podía ver, se estaban gestando fuerzas. Gracias por escuchar.